Buenas noches, animales sueltos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por la confianza y por permitirnos entrar a sus casas. Siempre digo que ustedes nos ponen una mesa más en la sobremesa o nos permiten un lugarcito en el living si es que nos están viendo allí, o tal vez muchos de ustedes ya en la cama, tal vez una de las últimas cosas del día antes de ya comenzar a retirarse, a descansar, ya mañana una nueva jornada. Bueno, un placer esta mesa en esta noche, un placer, enorme placer, con el maestro Rosendo Fraga, con Javier Calvo, con Fernando Carnota, con Romy Mangel, con Pablo Rossi y con un amigo de la casa como es Freddy Storani. Freddy, querido, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y me trajo, hombre de palabra, 2 libros de un amigo, como es el gallego Oscar Muiño, sobre la historia de la coordinadora, que en el próximo bloque se los voy a mostrar y se lo voy a agradecer al aire a mi amigo Oscar, que compartí con él un muy buen tiempo en Radio Rivadavia, aprendiendo mucho con un intelectual como Oscar Muiño. Bueno, vamos a arrancar porque hay mucho hoy. Freddy, ya sabés cómo es, porque la rompés cada vez que venís. Vamos a arrancar un poquito de info y después nos vamos a meter con informes, disparadores y mucha opinión y discusión. Hoy fue un día bastante calmo, por lo menos calmo. Ayer lo hablábamos y hoy se dio, Fer. O sea, y vos tenés ganas de no de celebrarlo, pero en algún punto de decir que es un crecimiento de la clase política argentina para vos. Me parece que es un valor que hay que destacar, pese a que no debería sorprendernos, ¿no? En un sistema democrático, pero me parece que en el sistema argentino es para destacar que ayer esperábamos esta mañana un día con mucha turbulencia, lo decíamos acá, ¿no? Mañana es día de qué puede pasar, y me parece que se combinaron varias cosas. Una, un discurso de un nuevo ministro, el ministro Lacunza, moderado, tratando de no plantearse demasiados objetivos, sino algo muy sencillo, contener el dólar y todo lo que eso significaba, y además una convocatoria amplia a los equipos de economía de los distintos candidatos que van a disputar en octubre las elecciones. Me parece esto es información que te pido. Sí. Los contactos entre Fernández y Macri, Alberto Fernández y Macri, ¿son como podemos contactarnos nosotros, que te tengo agendado y te pongo Fer, ¿cómo estás? Soy Ale o Fer, ¿cómo hablan andás? Directamente. O sea, se escriben al WhatsApp y se contactan. No es que llamame a Alberto Fernández a la secretaria Macri o Alberto Fernández a su secretario, llamame a presidencia. Y después del primer llamado quedaron en que hubiese puentes de un lado y del otro para que el diálogo sea fluido, pero cuando ellos quieren hablan directamente, y de hecho la segunda conversación que tuvieron la tuvieron porque hablaban directamente. ¿Cómo puede ser, explícamelo como un maestro, Rosendo, que una comunicación más fluida entre un presidente y un casi presidente o candidato que puede convertirse en presidente calme el dólar? ¿Qué conexión mágica se produce ahí? Yo, por supuesto, yo por lo mejor tener una deformación como analista político. Para mí, las 2 treguas en los mercados de los últimos 6 días las generaron las 2 comunicaciones telefónicas. Mirá vos. No, escúchame, la comunicación telefónica el miércoles a la tarde generó la tregua en los mercados que duró jueves y viernes. En mi opinión, la tregua de hoy la generó la comunicación telefónica, la segunda comunicación telefónica. Esto para mí es muy importante porque si una comunicación telefónica genera este efecto, un acuerdo explícito entre Macri y Fernández para la transición puede llegar a reducir, o va a reducir mucho más la incertidumbre, ¿no es cierto? Por eso hay una propuesta del radicalismo de un acuerdo, ¿no es cierto?, que yo realmente la comparto. Y acá, viste lo que yo lo he planteado. Lo que tenemos que evitar es la transición del 89. Eso es uno de los temas que tiene en un rato Pablo Rossi. Y tenemos que imitar la transición brasileña del 2002. Igual acá justamente la palabra o el problema me parece que tiene Alberto Fernández y que cambió esta primera comunicación que vos marcabas recién, es que todavía el gobierno no habla de transición porque entiende que hubo unas PASO y que las elecciones son en octubre. Y Alberto Fernández insiste, por más que abra los puentes y que abra sus equipos y que diga que hay una comunicación fluida, no quiere la palabra cogobernar. Él dice que no va a cogobernar con Mauricio Macri y que el gobierno sigue siendo de Mauricio Macri. Entonces ahí el límite es muy justito, porque la verdad es que lo que puede hacer es todo lo que va a hacer hasta que se pueda llegar a ver perjudicada su candidatura, bueno, que se vuelve a jugar en octubre. Me dejan abrir con cada uno, sí. Un dato breve ahí, que se amplía con lo que dice Romy. En la conversación, Macri le pidió a Alberto Fernández
y le dijo que la CUNSA iba a convocar a sus referentes económicos para charlar. Y tengo entendido que Alberto Fernández le dijo, no quiero quedar involucrado solo en esto, que la convocatoria sea a todos. A todos, exacto. Javi, abro con vos, Pablo, y toco con Freddy. Ayer dijimos acá que el gobierno tenía dudas, o no tenía certezas, mejor dicho, sobre la visita del Fondo Monetario, de la misión técnica del Fondo Monetario que tenía que llegar esta semana. Hoy tuvo la ratificación de que no llegan esta semana. Primer comunicado del Fondo Monetario después de las PASO. Se conoció hoy 10:10 de la mañana aproximadamente, lo tenemos por ahí. Una declaración del vocero del Fondo Monetario, Jerry Rice, en donde manifiestan que el Fondo Monetario sigue de cerca los desarrollos recientes en Argentina y estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de políticas para abordar la difícil situación que enfrenta el país. Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional viajará a Buenos Aires pronto. O sea, no hay fecha. No hay fecha. Es importante este comunicado. Esto también sirvió hoy para calmar un poco al dólar, pero es, digamos, en relación con los anteriores comunicados del fondo en estos últimos meses, hay que decir que es un comunicado de apoyo módico. ¿Por qué? Porque acá dice solamente que siguen de cerca. Más que como lo lees vos, ¿qué te dijeron, cómo lo leyó el gobierno? Como esto, como un apoyo módico. Lo valoran porque el fondo no había hablado desde que fueron las PASO y las siguientes medidas. Nos está diciendo, primero vemos cómo arreglan esto. Estamos viéndolo, vemos. Estamos hablando con ustedes, está ok que estamos hablando, pero no hubo ninguna precisión sobre la postura que tiene el fondo respecto a las medidas que lanzó la Argentina la semana pasada. Pablo, creo que vos vas a ir en la noche de hoy, y abro con vos, Freddy, un poco por el lugar del maestro Fraga, ¿no? Sí. Dos historias y dos argentinas y dos posturas, dos Menem. Por las dos vías que planteó Rosendo, tengo material hoy. Porque plantear el dilema, porque para que la historia, y además está Freddy, una noche espectacular para eso, plantear el dilema para Alberto Fernández, en caso de verse ganador, ser de alguna manera o mirar el espejo del Menem del 89 o el Menem del 91, ¿no? Pero después lo ampliamos porque tengo una placa y todo. Y la otra que plantea Pero Rosendo... en líneas generales, para Claro, venderlo bien, ¿qué significa aquel que te está viendo y no capta lo que querés significar con El Menem del 89 al Menem del 91? el ¿Por Menem qué del- serían las dos opciones para Alberto? El Menem del 89 es un peronismo que pensaba que mientras peor, mejor. Y el Menem Un peronismo incendiario. Y el Menem del 91 tuvo que experimentar durante 2 años, donde se quemó con el fuego que se había quemado Alfonsín, porque pasó el primero, Miguel Roy, duró muy poquito, llamó a Bungebon al grupo para que lo asistiera, para dar la primera señal, pero durante 5 meses intentaron, luego con Néstor Rapanelli, el segundo ministro de Economía, tampoco pudo enderezar las variables, llega Herman González lanza el plan Bonet, digamos, hasta que llega Cavallo, Menem la pasa muy mal, el país la pasa muy mal. Entonces, es el dilema de un plan de estabilización y que este gobierno llegue lo mejor posible para cuando asuma, o alentar desde una periferia sin querer ayudar que Macri se estrelle. Tengo a Freddy y para vos abro de la siguiente manera. No te hemos tenido, realmente disfrutamos mucho cuando nos acompañas, no te hemos tenido después de lo que ocurrió. Después del cisne negro para muchos de lo que ocurrió. Así que la apertura tuya en esta noche donde te está viendo tanta gente es general. Dame el primer pantallazo, la primera mirada, has estado en otros programas, pero no ante nuestro público y ante nuestra gente y ante nosotros. ¿Qué ves? ¿Qué pasó? ¿Y qué crees que va a pasar? Bueno, empiezo al revés, no empiezo por lo que pasó, sino por un juicio de valor. Yo observo que muchos de ustedes, en general, muchos colegas de ustedes, planteaban como una incompatibilidad que yo no veo entre la posibilidad de ser candidato y ser presidente. Al contrario. Dada la profundidad de la crisis y lo que el telón de fondo es zozobra y angustia, porque eso es lo que la gente tiene, la verdad que el que gana más votos es el que transmite templanza y grandeza. Un poco en la línea de lo que planteaba Rosendo y también Pablo.
Templanza significa algo así como que vos tengas bien puestas los atributos en momentos de una crisis. Todos quisiéramos tener un general así en el medio de la batalla. Y grandeza es resignar algunas cosas de lo que puede ser tu conveniencia más personal en función de un esfuerzo patriótico. Por lo tanto, los dos tienen para ganar, aunque no tuvieran grandeza, tienen para ganar en la lectura que el pueblo argentino hace si estos gestos de acercamiento se producen. ¿Tanto Alberto como Macri? Los dos. Los dos. ¿Vos decís que el pueblo argentino va a olfatear grandeza en los dos? Obviamente, porque lo que el pueblo argentino es lo que sufría antes de las elecciones era angustia, zozobra por su destino económico-social. Lo que definió esta elección fue lo que tantas veces hemos dicho, el telón de fondo, que no es el Fondo Monetario. El telón de fondo de un deterioro económico-social brutal. Y se expresó de esa manera. Yo creo haberlo anticipado en algún caso. Yo dije, la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, me equivoqué, porque yo dije 20 puntos de ventaja y fueron 30. Que es lo que más sufre ese deterioro, si esa ventaja es indescontable. ¿Es indescontable? Era indescontable en ese momento y en la medida en que no haya una situación de cambio, de que se prendan algunas lucecitas de esperanza, de que se actúe con desprendimiento, con grandeza, con patriotismo. ¿Vos creés que hay esperanza? A ver, vos como hombre de la política, y el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Vos creés que hay esperanza o esto es 0-6, primer tiempo siendo, no sé, Brown de San Vicente de mi pueblo contra el Manchester City y con un Agüero inspirado allá? No, yo la verdad que no te voy a hacer vaticinios porque me comprende la generalidad de la ley. Yo estoy en un colectivo y no lo abandono. No panquequeo, digamos. Sí. Lo que sí también te digo es que los dos tienen para ganar y mucho más tiene para ganar la Argentina si existe este entendimiento. Y te redoblo la apuesta. Lo de fondo tiene que ser después ir a un entendimiento una vez que se instale el nuevo gobierno, cualquiera que sea, a ese famoso tema del Consejo Económico Social que hemos propuesto en algún momento para que le dé un carácter institucional. Si vos no llegás a políticas de acuerdo entre los sectores de los trabajadores, los empresarios, las universidades nacionales... No salís adelante, si vos. No encontrás denominadores comunes para remontar una cuenta que es extremadamente compleja. Los ejemplos históricos que recién se daban, que daba Pablo, es así. Yo me acuerdo de haber vivido la transición de Alfonsín a Menem y había un grupo de burcaje de Menem que planteaba que nos fuéramos escupiendo sangre, que era mientras peor mejor, y después tuvieron que tomar de su medicina. ¿Cómo es eso? ¿Tuvieron que tomar de su medicina? Te Sí, incendiaron el bosque y ellos quedaron adentro. Y por supuesto, ¿quién gana con un país que se deteriora más? Cada minuto que el deterioro se profundiza, el que sufre es el pueblo argentino, cada minuto. ¿La historia dice eso, Rosendo? Sí, a ver, yo lo traduciría a la situación de hoy. Necesitamos que Macri termine bien para que Alberto empiece bien. Es decir, que fue lo que no logramos en el 89. Así es. O sea, pero ¿cómo se lo haces entender a gente que no se quiere? Están dando un ejemplo hermoso políticamente o para saltar la grieta en estos días Fernández y Macri. Ale, pero, perdón, sí. tenemos una placa muy Sí. gráfica para, simplemente, ya que estamos en este revival, patentiza los rostros de aquel tiempo y claramente los dos Menem, porque hasta físicamente el Menem que emergió después de ese mientras peor mejor era otro. Mira, A ver. ahí está. Ahí está. Para mí, este es el dilema de Alberto Fernández al que los mercados hoy están mirando con mucha más atención Pero que al propio Macri. explícame esta placa, Pablo. Y por favor le pido a toda la mesa que participemos y podamos pelotear esto que propone Y Pablo bueno, Rossi. A ver, Pablo. Mirá, ese Menem de allí es el Menem con patillas, es el Menem que en la campaña había dicho, si les hubiera dicho lo que pensaba hacer no me votaban. ¿Este es el Menem incendiario? Ese era el Menem caudillo, el Menem caudillo riojano. El primer Menem. Que prometía la revolución productiva, nacionalismo, que había recuperado los heridos en la interna. Pero ¿por qué pones la cara de Alberto Fernández, pero pones esto en la placa y pones el dilema? ¿El Menem caudillo o el Menem más
A ver, más moderado. Porque, viste, en la Argentina por ahí nos morimos de literalidad. No estoy planteando de que Fernández tiene que ser Menem, de ninguna manera. Esto es un poquito más metafórico. Digo que Fernández, como peronista, tiene 2 ejemplos de un peronista exitoso, por más que él sea nestorista, que en un momento histórico le pueden dar una enseñanza de esa historia, y es Carlos Saúl Menem. Además, bueno, abrevó en los décadas de los 90 como muchos otros, como el propio Néstor Kirchner, dentro de ese menemismo omnisciente que había en los 90. Bueno, los rostros son simplemente de los hombres que se quemaron en esos 2 primeros años de ese peronismo del mientras peor mejor. Miguel Roig, el primer hombre que puso Bungeborn, el grupo Bungeborn para el plan económico, para una señal clara a los mercados. Vamos a tener un gobierno pro-empresa, libre mercadista. Después muere a los pocos días, a los 5 días, Miguel Roig, y asume Néstor Rapanelli, también hombre del propio grupo. Y después Herman González. Y después de 5 meses donde Rapanelli hace malabarismo con ese incendio y esa medicina que se había generado en la Argentina, asume Herman González. Perdóname, En Pablo. diciembre del año 89. Dame un segundito. ¿Qué consideran? A ver, rebótenme esto que está diciendo Pablo. Perdón, Sí. ¿no? Pero digo, no me quiero pelear con Pablo, pero soy de las que moriría de literalidad. No entiendo qué tiene que ver Alberto Fernández con Menem. Y no entiendo, porque uno lo ve así, la verdad que lo ves en la placa, y decís, ¿qué tiene que ver Alberto Fernández con un Menem o con otro? Cuando estás hablando de la manera en la que termina entregando el poder, ¿no? De esa transición estás hablando, de la manera en la que termina entregando el poder, cuando en todo caso Alberto Fernández lo que tiene que hacer es asumir el poder si efectivamente asume en octubre. Creo que los escenarios son distintos y no me parece que tenga nada que ver Alberto Fernández con Carlos Saúl Menem, ni con el primero ni con el segundo. Yo no sé exégeta Pablo, pero a ver, creo que Pablo no plantea esto. Fue lo Yo por eso, primero que aclaré, por eso claro. dije que Claro. soy de No, las por que eso. muere de literalidad. Por eso, Bueno, yo veo una bueno. placa, lo veo a Alberto Fernández y a los 2 Menem y Vale digo, la pena morir por causas más serias y profundas. Esto es una metáfora No, de una de lección literalidad, histórica. no por literalidad, de por eso. literalidad. Por una metáfora de una lección política histórica. Ese Menem que cambiaba de piel del nacionalista con un discurso claramente que había pegado en los argentinos y les había dado esperanza, síganme que no los voy a defraudar, después termina enfrentándose a una economía donde 2 más 2 es 4, donde tenía que realmente bajar una inflación que había llegado al 4000%. O sea, lo que él generó lo termina recibiendo. Exactamente. El Menem, que finalmente emerge después de esos 2 años, de prueba y contraprueba, de un plan Bonex que fue, atención con el plan Bonex, atención, que la historia siempre tiene momentos, no hay que ignorarla. No son pocos los economistas que plantean la solución de las LELIC como un gran plan Bonex. Me dejás un segundito, Pablo, que quiero rebotar la mesa con esto que vos estás planteando. Vuelvo otra vez al fondo, porque todo lo que podemos hacer tiene que ver también con lo que nos permitan hacer desde afuera. Creo que hay una placa más y en un ratito la veo, también quiero hablar de radicalismo. El fondo, vos planteaste de entrada, me tiraste el informe, Javi. Eso es lo que tenías. Sí. ¿Qué información manejás del fondo hoy? Vayamos otra vez al hoy, más que análisis. Mirá, ahí hoy en sus primeras palabras como ministro asumido, Hernán Lacunza dijo que estaba en contacto con la gente del Fondo Monetario, que era una de las intrigas respecto a que el fondo no había aprobado ninguna de las medidas que se habían tomado la semana pasada, no las había aprobado en la gestión de Nicolás Dujovne y tampoco se había manifestado sobre estas, y la sensación que reinaba era que el gobierno unilateralmente, por la necesidad post-paso, había decidido romper de alguna manera ese acuerdo firmado con el fondo, y hoy Lacunza, también en palabras que le aportaron una dosis de racionalidad a este momento tan complicado, advirtió que sí, que estaban en contacto con el fondo, y después un poco este comunicado al que nos referíamos al comienzo es importante para ratificar que no se cortaron las relaciones con el fondo, y sobre todo con vistas a un desembolso que tiene que hacer el Fondo Monetario en septiembre creo que son 5.200. Ahí hay un 200 tema, millones ¿no? de El dólares que- desembolso, el Fondo Monetario, se supone que lo define después de la inspección que va a hacer en la visita. Ujú. Con lo cual, ahí no está diciendo vamos a ir pronto para el desembolso. No. Vamos a ir pronto. Pero pará, Rosendo dice,
o por lo menos te escuché al principio, que vos tenés la información, o por lo menos percibís que Estados Unidos sigue apoyando a Argentina. No. ¿O es Trump? Acá estamos con, yo diría, con dos problemas externos. Yo coincido con lo que dijo Javier, es decir, quizás no soy tan optimista con ese comunicado. Moderado. En el gobierno lo tomaban como un... Sí. A vos te han dicho, moderado. postergamos sin fecha la visita a la misión del jueves. Sin esa misión y la aprobación, no hay desembolso Claro. en septiembre. A mí lo que pasa con el acuerdo con el fondo me hace acordar, viste, esa fórmula que usaban los funcionarios españoles cuando recibían las órdenes. Se acata pero no se cumple. Creo que con el fondo estamos en ese tipo de situación. La realidad es que la medida de Macri la semana pasada... No cayeron bien. No, que no cayeron bien. En el fondo. Lo que te comprometiste ya no lo estás cumpliendo. Pero vos pero perdón, Pablito, pero me das ahí como que yo me agarré al principio, vos dijiste o te escuché mal. Bueno, ahora que la administración Trump sigue apoyando a Macri. dos cosas te quería decir. Completo y te voy a eso. Además, el nuevo director del fondo va a ser electo o directora el 4 de octubre. Cuidado que el fondo está con Lagarde Pero, en el Banco Mundial y sin director a cargo. pero que no están ninguno de los dos hacedores del acuerdo. No está Duhovne, no está Lagarde. Por eso, estás como un momento donde el O fondo sea, es un está... nuevo país, es una nueva Argentina, ahora, es un nuevo... Están, cuidado, no fondo. están. Las Ahora, caras del Schwarzenegger. acuerdo Pero no cuidado. están. Hoy- Schwarzenegger tampoco. hoy Todos los que recibía- firmaron no No están. están. Hoy recibí una información desde Alemania de un hombre con alguna llegada al representante de Alemania en el Fondo Monetario Internacional que me decía lo siguiente, y esta mañana lo ponía por Twitter. El Fondo Monetario le está otorgando a Hernán Lacunza, al presidente Macri, un tiempo prudencial para que se acomode en el cargo, vea las variables que le dejó Duhovne, y el debate que hoy tiene el Fondo Monetario es, en caso de que la Argentina incumpla con lo pactado, otorgar un waiver, un perdón directo, porque está comprometido con el 60% de su capacidad prestable, se la dio a la Argentina. Eso es enorme de cara a los accionistas, al resto de Perdóname, los países. de todo lo que podría prestar el 60 se lo prestó a la Más de la Argentina. mitad Sí, está acá. Están en Está problemas. muy comprometido. Están en Y Ale, ayer lo charlábamos. Está muy comprometido con el destino de la Argentina. No es tan fácil que le suelte la mano y que aunque lleguen nuevos directores digan, bueno, los anteriores, Lagarde, Cardarelli, la verdad que hicieron un estropicio, levantamos, porque está el recuerdo de cuando a la Argentina le soltaron la mano en 2001. Y ahí entra Trump. Pero déjame que diga esto. Lo que están debatiendo es un waiver, porque no tengan otra, un waiver más el pedido clásico. ¿Qué es un waiver? Un perdón. Perdón. De todo. Bueno, ahí va. Un waiver más el pedido de subarretenciones, clásico, o algún tipo de control monetario. Los dos, hoy lo estuve chequeando esto con varios economistas. Los dos pedidos clásicos inmediatos del fondo cuando un país incumple, la Argentina tiene muchos, es, listo, aumentar las retenciones. ¿Qué para ¿La retención a qué? A Lo la que soja. pasa es que ahí ya hay un Pará, problema de inconsistencia Sí, porque sí, hoy sí, sí. Macri les dijo que le no. acaba de Exactamente. decir a la mesa de enlace que no va a Exactamente. tocar las Macri le dijo, retenciones. perdón, Pablo, déjame picarlo. Sí. Macri le dijo que no. Macri hoy recibió a la mesa de enlace que tenía la intranquilidad del Claro. tema de las retenciones y le dijo no hay O sea, la mesa de ninguna enlace tiene la chance. misma info que tiene Pablo Rossi. O sea, Claro, le que es vinieron lo a que decir, está no nos vas a circulando. meter la mano a nosotros. ¿Qué es esto de que se rompió el vínculo o se rompió el pacto inicial con el fondo? Ahora el fondo te va a venir a exigir Por algo eso, para pero poder está bueno que cuando renovar. alguien tiene una info la piquemos en el Es que otro. Para, Pablo, la mesa- vuelvo con el segundo La mesa de waiver. enlace va yendo, a ver, la idea de la mesa de enlace es ir a ver a todos. Estuvo con Mauricio Macri, a quien hoy, por supuesto, le querían sacar esto, que lograron sacarle de confirmar que no les iban a tocar las retenciones. Estuvo con la Bueno, baña por y eso, lo van a pero ver ese es el Alberto punto, Fernández, ese es porque el- la pregunta es cuándo y quién. Ese es el punto. ¿Y vos tenés qué? Y yo tengo que la semana pasada una de las medidas que se evaluaron fue Claro. aumentar las retenciones. La mesa de enlace va a verlo a Macri porque no es la primera vez que el actual presidente Que si les la tenés dijo... vos, la tenían ellos. Se Claro. evaluó la posibilidad Obvio, porque además ya Macri lo hizo. Macri dijo, le sacó las retenciones Ahora, Javi, y después se las tuvo pero que va reinstalar Macri, pero Macri tiene por un la voto- emergencia Macri tiene un de la voto- crisis. Macri tiene un voto rural altísimo. Ahí está. Pará. Ahí Está está. enojado ¿Sabés lo Macri. que me Un poquito dijo? menor, ¿no? ¿Sabés lo que me dijo Un poquito menor. uno de los integrantes de la mesa de enlace? Lo que me dijo hoy. Porque le pedí, además de lo que se ha dicho, lo que dijeron públicamente, ¿hay algo más? Y me dijo que el presidente les pidió
no sé si a todos o a algunos en particular, que activen el voto de la ruralidad. Digamos, el pedido político del presidente hoy, yo imagino más a la sociedad rural que otra cosa, es que activen el voto de la ruralidad. Ahora, también cabe preguntarse cuánto de acierto puede haber tenido la designación por parte de Cristina de Alberto Fernández como el candidato a presidente. ¿Por qué digo esto? A ver, hubo cambios electorales muy sugestivos de lo que había sido la performance de Cambiemos en el 2015, más allá de la extrema crisis que se está viviendo y que la gente está harta y dijo basta. Digo, Córdoba es un ejemplo. El voto del campo es otro ejemplo también. Digo, ¿cuánto de articulador tuvo Alberto Fernández para que algunos por lo menos creyeran que podían transitar el camino del perdón? En la provincia de Córdoba, en el sector del campo o en algunos otros sectores que con el kirchnerismo no querían saber absolutamente nada. En el interior de la provincia de Buenos Aires, te lo puedo decir Freddy. El campo no es un voto de la vivo, provincia de vos Buenos tenés el Aires. peón que no vota igual por ahí que el dueño del campo. Y eso es lo que hoy hablaban Pero Pablo con- habló de ruralidad. Y ruralidad, Sí. ¿sabés qué es, Ro? Sí. Es de pronto un pueblo como el mío, en donde la ruralidad contiene al que tiene campo y al que vende neumáticos para las cosechadoras Así es. y al que te vende el pan para los empleados de las cosechadoras que se van a Azul a hacer trigo. El odontólogo que saca muela Claro. y no tiene una maceta con soja, Exacto, pero Ro. depende del gringo que si no tiene buena cosecha no Nosotros- se saca la muela. Nosotros en el cable de mi pueblo perteneceríamos a la ruralidad, porque vos tendrías más PNT y tendrías más sueldo si el campo viniera bien. Vamos sí que automáticamente ligados. ahí sí se aplica el tema del derrame. Si anda bien los pueblos rurales, el sector agropecuario, eso se derrama en los cascos urbanos inmediatamente adyacentes. Es difícil a veces para nosotros a con la la- cabeza Pero de hoy acá. no, eso no, pasa pero digo, así. ¿por qué hoy la mesa de enlace o alguno de los representantes, particularmente de la mesa de enlace, dando la explicación, lo que decían Porque era, hay distintos no podemos niveles- garantizar cómo votar, o sea, podemos garantizar a quienes apoyamos nosotros, Está bien, pero hay el campo distintos no es que niveles de apoya a escala. todos a... Hay distintos niveles de escala también en esa representación. Yo Sí. iría un puntito más allá. Mira, ¿por qué no miramos dos o tres cosas? Primero, cómo reactivar la economía real. Estamos en un proceso de recesión y hay que apuntar a la posibilidad de reactivar la economía. Si no, no hay posibilidad de pago. La verdad que si no y además tenés una cuestión que es ventajosa, digamos, pongámoslo entre comillas, ventajosa. Todos coinciden en este momento que el dólar es competitivo en el lugar donde se situó. Bueno, eso sería una forma de obtener a su vez dólares por vía de las exportaciones, que antes las condiciones de competitividad eran mucho más complejas todavía. Por lo tanto, yo diría que en un marco de negociación que tiene que tener una racionalidad política, si yo tuviera que aconsejar, si fuera consejero político, aconsejo seguir por este camino de los acuerdos, que signifique ir generando una masa política lo suficientemente amplia para ir de manera quirúrgica tomando algunas medidas de carácter económico que permitan hacerse de los dólares, que te permitan evitar caer Ahí empiezo en el ya a fantasma meterme de a poquito del default. en lo político. Y tengo un gran disparador y quiero meterme ya sí, hablar un poco de lo político con información y con todo lo que tenemos para contar al respecto. El otro día vi la mesa, esa mesa que nos mostró Fer Carnota, estaba Mario Negri, y a mí me hubiera gustado que estés vos en esa mesa, pero yo creo que un referente como vos, Freddy, por la manera que tenés además de comunicar, porque no es lo mismo, a ver, está bueno estar ahí, pero también está bueno comunicárselo a la sociedad y a la audiencia. Vos sos un gran comunicador, explicás las cosas de una manera muy particular. Ahí la tenés, mirá la mesa. Y ahí está, ahí La está. mesa de acción política. ¿En qué están los radicales hoy? ¿Cómo está tu partido? ¿Cómo están tus correligionarios? ¿Cómo está tu tropa con respecto a esto y a Mauricio y a Cambiemos? El radicalismo está en un estado de asamblea, claramente, pero el radicalismo va a ser solidario de acá hasta octubre, claramente, porque juega a su vez lo propio, aunque sea por una cuestión de instinto de supervivencia. Nosotros ponemos en juego una cantidad de intendencias, te doy un ejemplo, nosotros habíamos ganado por primera vez en la historia, ni siquiera en la época del alfonsinazo, habíamos ganado en la capital provincial del peronismo, que es en Berisso, con un gran intendente, que es el gordo Nedela, le mando un saludo. Un tipo bárbaro, salió tercero en las PASO. Entonces, nosotros tenemos que poner
todos los garbanzos, todos los esfuerzos a octubre a mantener lo que tenemos, concejales, intendentes, legisladores provinciales, legisladores nacionales. Perdón, previamente habían perdido La Pampa, habían perdido Santa Fe, Paraná, Bueno, y habían Santa perdido Fe, Córdoba, claro, la ciudad de Santa Fe Córdoba. capital, sí. Pero Pero Freddy, cuando vos ves esa todas foto, esas cosas, incluso las anticipamos, algunos yo mismo dije que venía una oleada, por lo tanto no me sorprende. No, esto. no, lo no, que no, simplemente claro. digo es que lo que debemos hacer, Pero entra en el balance, digo. claro, entra en el balance, Javi, pero lo que Calvo, debemos y hacer para les muestro el sostener. disparador Pero para seguir charlando. vos, Pero como- después sí se pero- viene un debate, pero y muy como- fuerte. vos como una leyenda del radicalismo, como una leyenda viva del radicalismo, cuando vos ves esa foto ahí, ¿te sentís representado por el radicalismo? Ahí está Naidenov, senador radical, Mario Negri, diputado radical. Tengo ¿Vos te pienso. sentís que el radicalismo está ahí? Bueno, son dirigentes radicales importantes, ambos son presidentes del interbloque, tanto de senadores como de diputados, pero la verdad es que el radicalismo hace tiempo que no debate. Hace tiempo que el radicalismo no debate. Yo tengo relación y amistad personal con ellos, pero si quieren saberlo, lo digo con todas las letras, nosotros no fuimos invitados, ni a las reuniones previas siquiera, y somos la mitad del partido. ¿Qué es la mitad del partido? Digamos que el partido tiene un organismo que lo deciden 96 delegados cuando elige la mesa de conducción. Nosotros tuvimos 44 votos. ¿Quiénes, ¿Y son, nosotros de, quiénes ¿quiénes son? son de tu parte? Bueno, de todas las provincias son 4 delegados por provincia. ¿Y hay quienes Casi la mitad. ¿Y ahí Mario representa a la otra parte? No necesariamente, porque él no era delegado, en general Naidenov representa la la otra estructura parte. del radicalismo de Córdoba, como Pablo lo sabe, estaba más bien dominada por el sector de Pero dame algún integrante de la otra parte de la mitad. Bueno, Naidenov es de la otra parte. ¿Y de tu parte quién? De tu parte, de la parte que incorporas vos. Dame nombres. Bueno, no te voy a hacer nombre, Pero pero, alguno para obviamente tener una idea. tengo una mayor Coti. amistad, cercanía histórica con Mario que con otros en lo que ha sido la vida política, digamos, dentro del radicalismo. Pero eso es responsabilidad de la otra parte del radicalismo o del gobierno. Que la parte de ustedes No, esté. hay parte de los dos. No le vamos a echar toda la culpa al No, gobierno. para También tratar de entender la dinámica. hay- Vamos a hacer hay- una cosa, pará, déjeme mostrar este informe. Momento además para que los celulares nos exploten, empiecen a llegar los mensajes y también levantarlos, porque estamos todos concentrados escuchando al maestro, a Freddy. Vuelvo después con Rosendo, el valor de los llamados entre Alberto y Macri, la reunión de gobernadores y las petroleras, atento con lo que tiene Romina Mangel, porque hay un climita bastante enrarecido. El gobierno se pone en contra de todos los gobernadores, tritura calvo, iba a decir. Parecido. Se largó la carrera localista, lo tiene Fernando Carnota. Y además, ¿cómo nos ven en el exterior ante los ojos de Pablo Rossi? Pero ahora, este informe, porque vamos a hablar de política, mucha info que llega de ese día a día de la política y nos volvemos a meter con Frigerio, Carrió, radicales, las PASO, la derrota y el dilema radical. Vean. La historia del radicalismo dentro de la Alianza Juntos por el Cambio pasó por momentos muy difíciles. Un partido histórico como el radicalismo tiene referentes que siempre sostuvieron que la alianza estaba agotada. La Unión Cívica tiene que tener candidato propio. Y yo creo que hoy un programa radical tendría más chances de ser acompañado por las mayorías que un programa del PRO. Muchos radicales, tal vez pensando en quien fue su último gran líder, estén también imaginando otras alternativas distintas a las que hoy le propone la Alianza Cambiemos. La última convención decretó el apoyo a la alianza, pero en aquel momento se esperaba que se le diera un lugar más importante al radicalismo como la vicepresidencia, que no llegó. Lo ideal sería una fórmula compartida. Lo cierto es que el radicalismo va a sugerir figuras que aporten, ¿no? Que aporten una elección que aparece reñida. El radicalismo aporta mucho, ¿no? En el armado de Cambiemos, porque prácticamente todas las elecciones, de intendentes también, que han ganado o han perdido, incluso perdiendo, han quedado mejor posicionados que los candidatos que son propuros. El radicalismo está en Cambiemos, el radicalismo quiere seguir en Cambiemos, el radicalismo quiere dar pelea junto con los demás partidos de Cambiemos en este año electoral. La estructura de la Unión Cívica Radical, desde el norte al sur, este-oeste, da la impresión de que está alquilada. Esto es así y seguimos siendo vagón de cola. El radicalismo se queja de que el actual gobierno no le ha dado espacio.
partidos. Yo creo que los espacios en política se ganan, y se ganan con fuerza, se ganan con convicción, se ganan con propuestas, y eso es lo que creo que debemos hacer en el próximo gobierno. El debate en el gobierno es puertas adentro, y a la difícil situación económica se debe sumar lo político, que también será un problema para Macri camino a octubre. ¿Ustedes como Unión Cívica Radical tienen influencia en las decisiones que está tomando el presidente, o esto queda en una mesa chica del PRO? La historia de estos 3 años y pico es que la mayoría de las decisiones las tomó en soledad el presidente, ¿no? Yo quiero recordar brevemente que 3 fuerzas políticas se han puesto de acuerdo hace algunos años, desde la diversidad, con el convencimiento de que este país puede salir adelante. Esta fuerza salió con una consigna, la consigna del sí se puede. La verdad es que se pudo. Yo creo que se equivocan porque tuvieron la oportunidad de dar una vuelta de campana y la perdieron. Y la perdieron además porque se vuelve a equivocar el partido que yo voté toda mi vida, que fue el Partido Radical, que se hunde junto con todo esto. A mí me da mucha más bronca el papel que jugó en estos años la UCR que el propio PRO, Cambiemos o como se llame. Tiene derecho la coalición, aunque ellos no quieran, a querer revertir el voto del enojo por un voto por el futuro. Yo soy un radical que no acompañé desde el primer momento, no solo en Gualeguaychú. Siendo senador, voté hasta último momento dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, pero cuando eligió este camino era incompatible, y lo reitero hoy, lo ratifico, es incompatible las ideas de la Unión Cívica Radical con lo que proponía el PRO. En 128 años de historia, esto es un accidente. Cambiemos se armó para terminar con un gobierno calificado de autoritario, populista, corrupto y una cantidad de cosas más. Al cabo de esa alianza que se armó para eso, aquellos tan mal calificados se han vuelto a imponer. Quiere decir que aquel propósito fracasó rotundamente. Y entonces resulta que el Partido Radical está consintiendo y permitiendo este fracaso. Yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. No teníamos por qué estar en Cambiemos. No debemos estar en Cambiemos, tenemos que irnos de Cambiemos. Y vamos a pelear la conducción del partido para sacarlo al partido de Cambio. Bueno, duro Sapia, ¿no? Diciendo que se juntaron para terminar con una historia política en Argentina y que fracasaron. De todo. Uno ve este informe y termina perdiéndose. Porque ahí aparece Cornejo dentro de Cambiemos muy duro constantemente, pero lo siguen manteniendo. O sea, le sigue tirando bomba de adentro, lo siguen manteniendo. O sea, tienen un lío ahí adentro, Freddy. Felizmente, porque la verdad que el radicalismo cuando debate y tiene lío es cuando saca las mejores cosas. El problema cuando debate y tiene lío, saca las mejores cosas. Sí, cuando no debate, como ocurre en el último tiempo, voy a usar la metáfora, se parece más a la paz de los cementerios. Y yo prefiero el debate, los debates duros. Eso existía en la época de Balbín, de Alfonsín y de tantas otras cosas. Mirá, yo lo voy a hacer muy simple. Nosotros fuimos a Gualeguaychú, que fue la que dio el primer paso, con 2 objetivos de 2 reglas de oro del sistema democrático aquí y en cualquier lugar del mundo. Lograr equilibrio y control del poder, que estaba totalmente desbalanceado en la Argentina, y garantizar alternancia en el ejercicio del poder. Si no había hegemonía, autoritarismo, y cuando hay eso, hay una tendencia a la corrupción. ¿Qué se dio? Porque apareció. ¿Apareció qué? La corrupción, apareció claramente la corrupción que se había engendrado durante el tiempo de que se fue gestando una hegemonía. Eso surgió con toda fuerza, es una evidencia. Ahora, ¿cuál era el paso que continuaba? El paso que continuaba era constituir un gobierno de coalición. Yo lo he dicho acá varias veces. Eso nunca fue. Entonces, en esa parte sí tiene razón Cornejo. Porque mesas se hicieron 25 mesas, 70 mesas. Se sacaba la foto para el marketing cuando el momento era álgido de crisis y luego no se discutía. Ahora vos decís ¿qué nos decían en general? En general nos decían, y nosotros teníamos siempre que estar soportando los cachetazos. No, los radicales están zamarreando el árbol porque a veces quieren hacer de un carguito. Es decir, manguero. Manguero, sí. Bueno, manguero, Freddy, manguero. Manguero. Sí, claro. Claro. Era lo más suave que le decían. Lo menos que nos decían era eso. Bueno, no éramos mangueros. Lo que planteábamos, por lo menos muchos de nosotros, era no queríamos ningún cargo, guárdenselo todos. Queremos una mesa institucionalizada, permanente. Pero si no tenés cargos, no que opinás. Discuta las políticas públicas. ¿Por qué no? La podés hacer. Hay gobiernos de coalición en el frente
Amplio uruguayo. Hay gobierno de coalición en la concertación chilena. Para darte ejemplos de aquí nomás, cruzando el Río de la Plata o la cordillera de los Andes. No me tengo que ir a Alemania. Ahora, Freddy, vos decís que querés seguir, digamos que por lo menos van a seguir hasta octubre, pero hay otros radicales que están planteando, digamos, algún tipo de rebelión. Porque se agotó el tema. Dicen, basta, salgamos de acá. Porque se agotó, pero hasta octubre vos estás jugado. Pero algunos no quieren esperar hasta octubre, bueno, ¿o no? Sí, obviamente que hay un estado de asamblea en el partido. Esa mesa... Hay un estado de asamblea en el partido. O hay algunos más rebeldes que militancia. dicen, ya está, aguantamos hasta acá porque vamos a terminar de hundirnos con el gobierno. Lo plantean. Totalmente, pero también los que tienen una mayor arraigo del punto de vista del poder territorial y de su representatividad, que quieren defender lo que han ganado. En esa mesa, en esa reunión, Freddy, en esa reunión se decidió, y uno de los temas, fue la reunión, digamos, para tratar de unificar y plantear el esquema post-Peña, plantear el esquema post-binomio Durán-Barba-Peña, cómo sigue la historia. Ahí se planteó, una de las cosas que se dijo en esa reunión es, basta de tener 20 mesas. Tengamos una sola y definitiva en la recta final, que sea esta mesa de coordinación política que se va a reunir los días lunes y que cuenta con los 5 gobernadores. Más Negri, más Naidenov, más Carrió, más Frigerio y más Ahora, Peña. Freddy, yo te hago una Como dice en el campo, tarde piaste, pero bueno. Por esa foto, dale, y lo que decía Pablo recién. Bullrich. ¿Vos no creés que esa es la foto número 35 de mesas donde se suma el radicalismo? Así es. Es decir, de las 34 al pedo que hubo anterior, ahora esta es la 35. La acabo de decir, pero más vale tarde que nunca. Vamos a darle una nueva chance de que en este tiempo que queda, al menos, exista algún grado de incidencia, porque gran parte de las medidas que se han tomado, que a mi punto de vista debieron haberse tomado 6-7 meses antes para que tuvieran algún efecto electoral a las elecciones, estas medidas de reactivación de la economía real, digamos, fueron propuestas también por el radicalismo. Alguna muy aisladamente fue tomada, como por ejemplo el congelamiento de las tarifas. Claro, bueno, eso, te quería preguntar eso. Que fue un planteo. ¿Qué le dijeron a Cornejo cuando planteó el congelamiento de la tarifa? Bueno, desestabilizador. Sí. Desde el gobierno. No, y que no lo planteaba adentro y todo ese tipo de cosas. Ahora vos hablabas de la foto que siempre llega cuando cuando se estuvo en crisis, y efectivamente el tema del tarifazo fue una. Yo me acuerdo que era la imagen del radicalismo entrando a la Casa Rosada a reunirse con, entonces salía de ahí el radicalismo con la victoria de haber conseguido que el gobierno dilate los aumentos. Siempre en momentos de crisis aparecía la foto. Ahora, yo me quedé con algo de todo lo que dijiste recién, respecto de que hay que llegar hasta octubre. Como decís vos, el radicalismo, para no perder lo que tiene, desde intendencias, concejales, diputados... Y para tener la grandeza que también le reclamo a los otros. Está bien, pero yo digo, pero a mí me queda la sensación también de que el llegar hasta octubre es la certeza que en octubre van a romper. No, digamos, bueno, depende. o por lo menos es lo que entiendo. Entonces la pregunta no, lo que yo digo es que el debate se posterga en función de la campaña que existe hasta octubre. Se posterga. Está bien. Pero después de octubre hay que dar un debate muy profundo dentro del radicalismo acerca de su propia identidad. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Irse antes hubiese sido irresponsable para ustedes? O sea, ¿irse antes hubiese sido lo que le hizo Chacho a De la Rúa? Hubiese sido irresponsable con el país. Porque gran parte de la estabilidad del actual gobierno dependía de la base de sustentación más amplia, en los cuales una de las patas fundamentales desde el punto de vista territorial era el radicalismo y también parlamentaria. Yo te pregunto cómo se sostenía, si no, el gobierno durante todo este tiempo. Por lo tanto, si yo reclamo grandeza de los principales actores, estoy dispuesto también a tener la grandeza en función de que primero está un sentido de patriotismo para actuar. Ahora, que el debate es inexorable, es inexorable. Rosendo. Bueno, mira, yo creo que el radicalismo está haciendo, mi opinión, un aporte muy constructivo con esto de plantear el acuerdo entre Fernández y Macri. Me da la impresión que en ese planteo está el grueso del radicalismo. Así es. Porque en ese planteo está gran parte de los que sostienen la alianza con el PRO y todos los que critican la alianza con el PRO. O sea que ahí yo veo una contribución constructiva, por lo menos en mi opinión, en la dirección que tiene que tomar, ¿no es cierto?, la política argentina, pero a su vez te da un marco de una relativa unidad, me parece, desde la perspectiva del radicalismo. Porque yo personalmente creo que este es el gran tema hoy en la política argentina. Si encaminamos el país hacia un acuerdo o no. Pero cuando vos hablas de acuerdo, ¿no? Yo los escucho todo y me voy anotando preguntas. Sí. El acuerdo o la concertación, porque
lo miro a Freddy y se lo pregunto a todos, pero básicamente a vos y ayúdame con la pregunta, encauzame mejor la pregunta. Vos decís una mesa de concertación. Dijiste al principio de la noche que este país no sale adelante si no nos juntamos todos. ¿Ustedes coincidirían en una mesa, por ejemplo, dándole una mano a Alberto si es presidente? Pero más vale que sí, por supuesto Escuchalo, que sí. Lo que estás diciendo. Estás en vivo, sí. Pero, a ver, vos no registrás lo que decimos en Como este mismo radical. programa, Como radical, o sea, de vos no registrás lo que yo digo en este mismo programa. A ver. Porque en alguna otra oportunidad yo te dije que la línea era retomar, y mirá los archivos, la línea de lo que propuso Cristina Fernández de Kirchner cuando presentó su libro en la Feria del Libro, que planteó el famoso compromiso social y demás, y la línea de lo que proponía el gobierno con los famosos puntos de concertación. Los 10 puntos. Los famosos 10 puntos. A los 10 puntos le faltaban a lo mejor 20, pero era un principio. ¿Y a lo de Cristina qué le faltaba? También 20, 30, o sacarle... Pero se podía hacer una síntesis de las dos cosas. Pero vos tenés que tener un primer approach. Y a partir de ahí, integrar a todos los actores. Por eso es que yo digo, como no quiero verso, no quiero más abstracciones, quiero un consejo económico social institucionalizado. ¿Cómo lo sacas? ¿De un acuerdo parlamentario? El acuerdo parlamentario te da estabilidad ¿Sabés lo que es institucional. decirle a tus correligionarios? Yo conozco varios muy cercanos a mí que les saldría sarpullido si tienen que darle una mano al peronismo. Pero O sea, no, dicen, no es así. Mira, acá lo que todo el mundo trata de evitar es una crisis como la del 2001. Solamente nadie quiere menear la soga en la casa del ahorcado. Y no la queremos menear. Entonces, para no llegar a una situación de ese tipo, que luego tuvo que salir con el famoso gran diálogo argentino, que fue una muy buena construcción en ese momento. Pero ¿cuándo se hizo el diálogo argentino? Solo cuando Duhalde ya había aceptado que él no iba a ser parte de la próxima disputa electoral. Sí, pero se dio cuando la crisis llegó al fondo también. Sí, claro. Entonces yo no quiero llegar a ese punto, porque fue mucho sufrimiento para el pueblo argentino. Yo quiero que en el momento en el que actualmente estamos hagamos un parate y digamos, muchachos, si ya lo vivimos. ¿Sabes lo que hago yo? Soy Alberto Fernández. Estoy viendo el Ya lo programa vivimos. ahora. Soy Alberto Fernández. Te llamo mañana. Te llamo a una reunión. Mírame. Te llamo mañana. Instituto Patria a charlar. Pero a vos yo y no a tu tengo grupo. nada que ocultar. Yo esto mismo se Mirá lo puedo que si decir te a llama Alberto mañana Fernández. te pone en un aprieto. No, porque no ¿qué me haces pone en ahí? ningún aprieto. Yo acepto hablar con Alberto Fernández, acepto hablar con Mauricio Macri y acepto hablar con cualquiera que me convoque en este momento para que se interese por las ideas que tengo. Yo he contado en esta mesa lo que fui a proponerle a Marcos Peña hace meses. Y les conté que le llevé una carpeta donde estaban la parte de las críticas y la parte de las ¿Y propuestas. qué te dijo Marcos Peña? Que me iban a contestar por escrito. ¿Te contestaron? Nunca. Tal vez se Ahora, perdió Freddy, la carta, qué sé yo. Perdón, dos cuestiones te quería preguntar. La primera, en general, en las situaciones de urgencia, uno no se plantea la autocrítica o la asignación de responsabilidades, pero hablamos de 24, 25, 38 mesas, en general estuvieron para la foto. Digo, ¿no te hartás en alguna de decir, señores, yo no participo más? Porque si es una farsa, y en algún momento lo había dicho Sanz también, si esto es una farsa y me van a convocar para decir simplemente que me convocaron, yo no me sumo a 24 mesas. No me hagas hablar de nombres propios, pero la verdad, hay que tener cierta autoridad para plantear determinadas cosas, porque por de pronto algunos nos quedamos siempre para poner el pecho a las decisiones que tomamos. Y yo no participé de ninguna de las fotos, porque nunca fui convocado. Ahora, no importa, no es un tema personal. No es un tema personal, nosotros somos un partido orgánico. Pero hablo del Ahora, partido, por eso no, hablo por del eso partido. te digo. Pero yo lo que sí digo es que la foto para la nada no sirve. Por eso digo, hay Pero una la fueron a propuesta sacar. de que eso tenga un correlato de un acuerdo parlamentario. Acuerdo parlamentario que tiene antecedentes legislativos de distintas bancadas, peronista, radical y socialista, para que un organismo institucionalizado pueda establecer eso. Eso no significa que vamos a perder la identidad. Seguramente la identidad peronista va a estar, la identidad radical va a estar y la identidad socialista va a estar. Pero la mesa de acuerdo es absolutamente necesario en momentos de crisis. Mirá, alguien podrá... Estoy recibiendo mensajes, ¿no? De los liberales
muchos ¿no? de economistas que dicen, no, bueno, pero esta es otra abstracción radical de la clase política argentina, del acuerdo que nunca llega, ¿no? Sabés que las críticas vienen por ahí. Pero tengo para contestarle a los que están diciendo eso, y me lo están enviando, un hallazgo. Hoy intercambié información con un argentino en Nueva York que trajo a través de un grupo inversor $2.000 millones a la Argentina. ¿Querés que te voy a leer textual? Lo que me dijo, que se conecta tanto con lo que está diciendo Freddy y con lo que plantea Rosendo. Trajo, perdón, de manera productiva, de inversión productiva o compró bonos. No, bonos. Plazo fijo. No, bonos, actividades productivas. Hoteleras, energías no renovables. Muchos fondos que ganaban acá lo que no ganan en 5 años en cualquier otro lugar del mundo. Estos fondos fueron los que le sirvieron al gobierno para decir que era posible. ¿Y qué dijo eso? Pues yo le preguntaba, la pregunta mía era, ¿alcanza con estos signos de civilidad que están mostrando Fernández, todo? Lo único que puede tranquilizar al mercado es que Fernández y Macri se pongan de acuerdo en un gabinete común que siga después de las elecciones, en donde pongan nombres de mucho peso y credibilidad en el Ministerio y en el Banco Central. Pero esto no va a pasar. Des cuenta que esto no va a pasar. Es que lo dijo Alberto Fernández, dijo no voy a gobernar. Por eso los gobernar. Próximos meses van a ser muy difíciles. Pero Alberto Fernández ya le respondió. Yo le quiero preguntar le dijo ahí a Freddy y a Rosendo, por las experiencias que han tenido, ¿cómo dirimís estos intereses en común y contrapuestos que tienen en esta instancia el actual presidente y el posible futuro presidente, en que tienen que acordar para que no se incendie todo, que no le conviene a ninguno, pero al mismo tiempo no tienen que acordar porque compiten electoralmente el 27 de octubre. Los dos uno quiere seguir y el otro quiere llegar. ¿Cómo concilian esos dos intereses contrapuestos? Yo vuelvo al punto que es el ejemplo Brasil 2002. Es muy parecido a la situación que tenés hoy. El probable triunfo de Lula generó gran salida de divisas, caída de los bonos, una crisis de credibilidad como la que tenés ahora. Ahora, no hizo falta un gabinete de coalición. Lula, por sugerencia de Cardoso, el presidente, elaboró un documento, Carta de Lula al pueblo brasileño, comprometiéndose a dar continuidad a políticas fundamentales que había desarrollado Cardoso durante 8 años. Y el otro candidato, José Serra, el candidato de Cardoso, también lo firmó. Claro, pero Cardoso no iba a la reelección como si iba Macri. Pero su candidato sí. Por eso su candidato lo firmó. Las dos candidatos principales, avalando cuestiones que tenían que ver con lo que les preocupan a los mercados. Continuidad, estabilidad, deuda, etc. Eso es lo que te están pidiendo hoy. Y por eso cada gesto de acercamiento, los mercados te lo están premiando. Hoy tenemos la oportunidad que el consenso político converja con el interés de los mercados. Y esto es lo que tenemos que aprovechar en este Pablo, momento. porque le quiero hacer una pregunta a él y luego voy a le contesto, si me permitís, le contesto muy rápidamente. Eso es lo que planteó históricamente Raúl Ricardo Alfonsín. Preservemos nuestra identidad y disputemos por las cuestiones secundarias en este momento de crisis, pero preservemos las cosas fundamentales con grandes acuerdos. Esto lo dijo Alfonsín 1.700.000 veces. Es bueno que cuando ahora al tiempo lo rescatamos como estadista, pensemos que de lo central no es solamente que juzgó las juntas militares, que hizo el acuerdo de paz y amistad con Chile, el Mercosur, etc. También tuvo estas propuestas. Y esta propuesta es para nosotros central como legado de su pensamiento. Decime, ¿cómo ves a Lustó vos como heredero del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo lo veo como una figura emergente, sumamente interesante y con un pensamiento desde el punto de vista socioeconómico muy similar, por lo menos al que yo comulgo. ¿Similar al tuyo? Sí, al que comulgo de toda mi vida. Mi pensamiento, para clasificarlo, a lo mejor son un poco antiguas las clasificaciones, pero mi pensamiento es un pensamiento socialdemócrata moderno. Yo creo en la planificación indicativa, para que nadie se asuste,
creo que hay que decir qué sectores se pueden favorecer, qué sectores el Estado tiene que ayudar porque no pueden tener el background del conocimiento mundial y por lo tanto saber dónde pueden tener ventajas competitivas. Creo en la apuesta fuerte a la educación pública porque es el mayor valor que tenemos y a la igualdad de oportunidades. Creo en un montón de cosas que se identifican con un pensamiento socialdemócrata. Ahora, ¿qué te diferencia de un peronista? Porque eso te lo podría estar diciendo un peronista. Sí, por supuesto, y por eso que yo no tengo prejuicio con respecto. Lo dije acá ya muchas veces que yo no soy antiperonista. Tenemos una cultura política diferente que está mucho más que nada vinculado a la historia de la cual proviene cada uno, vinculado a la defensa de instituciones republicanas y democráticas. Señoras y señores, va a tomar mucha velocidad la mesa en los minutos que quedan. Van a laburar todos ustedes porque voy a ir con sus temas. Algunos van conectados, interconectados. Siempre es un placer tener a Storani cada noche. Nos lleva gran parte del programa, nos vamos enganchando con su tono, incluso de contar. Te vas como, te va metiendo en el relato, en lo que te cuenta. Carnota va a empezar a meterse con provincia de Buenos Aires. Atento con esto que trae Carnota. Luego Javi liga su tema a lo de Romina, porque van a hablar de gobernadores. Esto del IVA les ha caído como una patada en los tobillos a muchos gobernadores en la República Argentina. Se largó la carrera localista en la provincia de Buenos Aires. Sé que hay mucho televidente del otro lado que de pronto quiere saber qué va a pasar en provincia de Buenos Aires. Se largó la carrera localista. Fíjense cómo titula Carnota. No se largó la carrera localista. ¿Qué significa, Fer? Que es el sálvese quien pueda a partir de mañana, incluida María Eugenia Vidal. Está muy buena la política pura. Carrera localista daba un incentivo a pensar que ahora sálvese quien pueda. Sí, sálvese quien pueda, ¿no? Corramos. Te lo bajo al sálvese quien pueda, empezando por María Eugenia Vidal. Claro. Y siguiendo por los intendentes. Estos que son del conurbano y después otros intendentes que también vamos a mostrar que son de las grandes ciudades que están bajo la mira electoral. María Eugenia Vidal, dijimos, va a empezar una campaña sin candidato a presidente, más allá de que ella va a tener más dificultades para diferenciarse que los intendentes para diferenciarse. María Eugenia Vidal hará todo lo que pueda o lo que le dejen. Molina, Ducoté, Grindetti, Valenzuela y Tagliaferro son los intendentes que tenían algunos más, otros menos, muy buena imagen y perdieron, algunos por más de 20 puntos. Van a tratar de hacer solo gestión y recorrida, no van a sacar los pies del territorio, se van a quedar ahí, van a tratar de hacer un contacto, como ellos denominan, cuerpo a cuerpo, con el intendente, con la gente, y tratarán de aprovechar, como por ejemplo el caso de Grindetti, la interna de los otros. Grindetti sacó menos votos en su espacio que el resto de los candidatos a intendentes sumados en el espacio del Frente de Todos, pero sacó más votos que el ganador en ese espacio, con lo cual claro, le pasa a Garro en La Plata. Exactamente, Garro es el otro caso. Entonces, irá a buscar los votos que le faltan en los que perdieron en la interna del otro lado. Dame la otra placa de Fernando Carnota. La otra placa tiene que ver, bueno, es la primera reunión, va a ser mañana, 68 intendentes de Cambiemos, será la primera reunión pospaso de María Eugenia Vidal. No habrá relanzamiento de campaña, habrá, creen, intercambio de opiniones, pero con una dura crítica y reclamos, con pedidos de desmarcarse de Macri, concretamente. Igual ya les anticipó María Eugenia Vidal que los va a dejar jugar libremente y que cada uno intente su campaña para tratar de salvar el territorio. Es más, alguno puede ir incluso con la cara de Alberto Fernández en el móvil. Ponele. No sé si con la cara de Alberto Fernández, pero te puedo asegurar que muchos van a ir con la boleta suya nada más. Dame la última placa de Fer Carnota. Y tiene que ver con estas tres ciudades, Mar del Plata, tres, Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata como ciudades grandes, GBA ya lo vimos antes. Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Mar del Plata ganó Cambiemos, ganó Montenegro, pero sin embargo la tiene muy peleada. Bahía Blanca también ganó por 2 puntos, la tiene muy peleada. En La Plata, Garro perdió por muy poquito, apenas, pero la oposición fue dividida. Está atomizada, la oposición hubo está atomizada. Hubo 5 candidatos peronistas en La Plata. Todo esto que vos viste es, en realidad, la campaña en serio, del sálvese quien pueda a partir de mañana. Ahora, Ale, déjame si quieres que te conecte con lo que va a decir Javi, que tiene que ver con la placa que está mostrando ahora Fer, porque hoy a la tarde se esperaban medidas del reemplazante de la CUNSA, el nuevo ministro de Economía de la provincia.
Bonatti. Sí, sí, el que era sí, su segundo. bueno, iban a hacer una serie de anuncios de medidas más vinculadas a apoyo a PYME, etcétera. La suspendieron, se suspendió cuando ya estaba todo armado. ¿Por qué? Porque dice que primero, para que veas, digamos, la ruptura que hay, que primero la provincia tiene que conocer el impacto fiscal de las medidas nacionales respecto del IVA, cómo los van a afectar y en función de eso saber qué van a poder ofrecer. Calculan que que se van a ver afectados en 4.000 millones de pesos y ahí van a acomodar, bueno, las propias medidas para los próximos días. O sea, ahora, no es que dejan de hacerlas, pero dicen, señores, primero quiero ver cómo lo que hizo Macri nos afecta a nosotros. La discusión política, y sigo con Javi Calvo y linkeo a Romina Mangel, porque ambos están hablando de justamente el enojo de los gobernadores con Macri por la baja del IVA. Ahora, este gobierno es que le dio a muchísimos gobernadores, o a la mayoría, mucho. En la primera de cambio les dejás de dar eso y los muchachos sacan la Gladius Hispanicius y te cortan la yugular como te hacía la Cuarta Legión Romana entrando a Cartago. No les importa nada. Pero ¿no, mañana, Javi? mañana la reunión de intendentes no va a ser nada fácil. Tengamos en cuenta que uno de los intendentes, por ejemplo, que va a estar, es el intendente de Bahía Blanca, Gay, que dijo que la elección en provincia estaba acabada. Bueno, la dio por perdida ya. Javi, mostrame esta placa. El gobierno se pone en contra a todos los gobernadores. Los gobernadores que fueron, o me equivoco, Javi, parte fundamental de este gobierno, porque tenían una buena relación. Frigerio gastó cientos de millas aéreas con Pablito Van der Rusten. Todos le firmaron el pacto fiscal, por ejemplo, todos. Exacto, sí. Buena parte de las dificultades que tuvo que enfrentar el gobierno fue también gracias al apoyo de los gobernadores. Pero hoy hay 3 temas que los tienen a todos en contra del gobierno. Uno es lo que decíamos recién de la coparticipación, es decir, varias de las medidas que tomó el gobierno la semana pasada, como el tema del IVA a los alimentos y el mínimo no imponible a ganancias, forman parte de impuestos coparticipables. Es decir, el gobierno nacional decidió resignar recaudación, pero también decidió que resignen recaudación las provincias. Con lo cual generó una ola de locura, sobre todo en las provincias peronistas. Acá pusimos solamente 3 gobernadores que un poco lideran el movimiento de los gobernadores peronistas contra esta medida del gobierno. Hoy hubo una previa. ¿Bordet lidera? Sí. Bordet. Mamita, ganó en Entre Ríos. ¿Cómo está el peronismo? Lidera Bordet. Bueno, es lo que hay. Mamita. Mansur, Uñaque de San Juan, Mansur en Tucumán, están acá en Buenos Aires hoy, tuvieron una reunión en el CFI preparatoria. Lidera el peronismo, y Bordet. Bueno, sí. Madera. Dale, cada uno. Hay un segundo grupo que, además de estar como locos con la coparticipación y también con el tema petrolero, como el caso de Gutiérrez en el gobernador neuquino, están arrepentidos de la boleta corta. No, son arrepentidos de la boleta corta, y ponemos al amigo Schiaretti, ¿no? En donde digan a quién se le ocurrió, cuándo se me ocurrió poner boleta corta y no subirme a la fórmula presidencial que hubiera arrasado con diputados. Entonces acá están peleados con el gobierno y tratándose de acercar a Alberto por el tema de los fondos que resignan ahora con estas reformas y con el tema de la boleta corta electoral. Y hay un tercer grupo, que son los propios, que están enojados por la baja de los impuestos coparticipables y por su propio futuro electoral. Ni hablar ya de María Eugenia Vidal, que lo hemos dicho varias veces, la carita que tenía María Eugenia hoy en la asunción de la Cunza. Cornejo está enojado, pero es el eterno enojado, Cornejo. Y Cornejo está enojado, y enojado, además, además, como Mendoza va a votar gobernador el mes que viene, Cornejo, en Mendoza no hay reelección, el candidato de Cornejo para ir por la gobernación ya dio no el famoso paso adelante, sino el famoso paso atrás. Y dijo, y la verdad que deberían encararse la transición. Nosotros siempre fuimos muy críticos del gobierno de Macri. Digamos, el famoso un pasito atrás para no quedar pegado con el presidente. Para esperar. La típica. Romy, vos también tenés placa. Sí. Otro grupo de enojados. También. Pero acá metés las provincias petroleras. A ver, mostrame la placa. Básicamente tenemos placa, sí. Básicamente, déjame que te cuente, porque esto es complicado, porque es judicial.
Esto, ¿qué pasó? Hubo una reunión hace muy poquito, terminó, de los gobernadores que llaman de las provincias petroleras con el ministro Lacunza, con Mauricio Macri. ¿Por qué? Por el famoso, lo que cuenta Freddy, el congelamiento de tarifas, ese famoso decreto que fue decidido de manera unilateral por parte del gobierno. ¿Qué creyeron los gobernadores? Que podían ir, charlar con el gobierno en este marco nuevo y renegociar este congelamiento, porque ¿qué es lo que dicen? Nos afecta directamente a la productividad. Hay probabilidades de que tengan que terminar echando un montón de gente. Y además nos quita previsibilidad jurídica, digamos. ¿Estás hablando del congelamiento de tarifas o el congelamiento del combustible? Congelamiento de tarifas en el combustible. Ah, del combustible. Sí, de combustible. Sí. Por eso son las, por eso son las provincias petroleras. Pensaron que lo podían resolver. El gobierno dijo, bueno, dame unos días, y a muchos de los que estaban ahí no les cerró nada lo que les dijo el gobierno. Y se fueron, no te diría pegando un portazo, pero mirá cómo se fueron. Una de las empresas, que era la empresa, no sé si no era la que había fundado Galucho, Vista Oil. Es la de Galucho. ¿Es la de Galucho? Esa empresa salió directamente de la reunión y presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo diciendo que se veía perjudicado. No esperó ni que el gobierno vea, ni revea, ni que les diga, ni nada. Directamente. ¿Sabés lo que hicieron los gobernadores tanto de Río Negro como de Neuquén? Los dos, mañana a la mañana, primera hora, se presentan en la Corte Suprema de Justicia. Yo hablaba con... Ahora, pregunto, perdón, Sí. ¿no? Déjame meter el dedo en la llaga. Lo pregunto a la mesa y también se lo pregunto a la audiencia, porque del otro lado tranquilamente alguien puede estar dando su opinión, por más que no la escuchemos, porque la escuchamos en redes, pero del otro lado, frente a la pantalla. ¿No están para hacer el pequeño gesto patriótico estos gobernadores, ya que estamos a 3 meses del país explotando por el aire como está todo? Es decir, bueno, 2 meses, 3 meses, ¿hacemos el aguante de un congelamiento de tarifas? Dicen que no. Y acá está una de las claves del no. ¿Por qué mañana se van a presentar en la Corte? ¿Qué dicen? Porque Que tienen que echar mucha gente de los pozos petroleros. Que tienen que echar muchísima gente y que no lo quieren hacer. Entonces vos les preguntás, yo hablaba con los dos gobernadores que mañana van a presentar y con fuentes cercanas a ellos que van a presentarse en la Corte Suprema, si no era un gesto casi de declaración de guerra al gobierno. Sí. Dicen, ¿sabes qué? Si el gobierno elige o encuentra algún otro camino, en vez de como le pasó a Freddy, que no le contestaron, les contestan y le dan otra opción, siempre se puede levantar la demanda. Pero rápidamente fue Galucho al contencioso administrativo y mañana a primera hora tenés Neuquén y Río Negro presentando una demanda en la Corte. ¿Galucho representa una provincia o representa una empresa? Había empresarios del sector petrolero y estaban gobernadores, los famosos gobernadores petroleros. Si Galucho deja de ganar un poco más de plata, un poco menos de plata, a mí me preocupa mucho más el que va a cargar nafta en Formosa o en Misiones que la guita del bolsillito de Galucho. Pero no es la guita del bolsillo de Galucho. Volvemos a esto, más que Pero las vos me pérdidas ponés como económicas ejemplo a para Galucho, empresas. me estás poniendo... Pero también hay pérdida de fuente de trabajo. Gobernadores también y Galucho. Pero en empresas también, claro. Mirá. Si vos tenés 90 días congeladas, completamente 91 días congeladas las tarifas por este decreto, insisto, unilateral del gobierno, que no se había planteado de esta manera en un primer momento y que no hubo nada que convencer hoy. Claro, Si vos preguntás que qué pasó... ni siquiera le dijeron otra alternativa. No, si vos preguntás qué pasó en la reunión de hoy, fue un fracaso. Tenés que pensar que las provincias, más allá del tema de la fuente de trabajo, sobre todo en la zona de Vaca Muerta, Claro. en las provincias hay mucho empleo público y se sostienen con recaudación impositiva. Eso por un lado. Por el otro, en las empresas, sobre todo varias de las principales, estamos hablando de PAE, estamos hablando de YPF y estamos hablando de Vista, la de Galucho, que hace 20 días sacó a cotizar sus acciones en Wall Street. Todas estas compañías están abiertas en la bolsa de Nueva York, cotizan en la bolsa de Nueva York. Con estas medidas, el valor de todas esas empresas se derrumba. Entonces también hay una pérdida de valor desde el punto de vista empresarial, que no es solamente, no me podés, macho, venir y frenar no es por 90 solamente en los días. bolsillos. Pero te voy a contestar lo que vos preguntaste. En la historia seguramente escribirá que la administración Macri fue la más ingenuamente beneficiosa para las provincias que todos los otros gobiernos en el pasado. Los grandes ganadores políticos y económicos de la administración Macri fueron los gobernadores. Lograron superávit fiscal, lograron un nivel de federalismo nunca antes alcanzado y las respuestas políticas siempre fueron escasas. Otro punto de vista económico sobre estos beneficios.
forman parte también de los errores del plan económico de Macri. Las únicas actividades, pum para arriba, rentables, con inversiones, con empresarios sacándose fotos con los funcionarios, fueron las subsidiadas por el Estado. Energías renovables, petróleo, digamos, aquellas que recibieron un beneficio a la hora de la emergencia, andá a buscarlos. Claro. Le sacaron el banquito como a buena vena y lo dejaron en el rincón. Te lo voy a hacer más brutalmente. Le sacaron el culo a la jeringa, como decían en mi pueblo. Como le dijo un hombre muy cercano al presidente, afilan el cuchillo del destripador. Pero lo decías vos muy claro y es lo mismo que está diciendo Pablo. Y esto es así, es una de las grandes críticas que se hace hoy el gobierno. Haberle dado mucho y rápido a los gobernadores. Porque ¿qué hacía la gestión anterior? Billetera y látigo. Está bien, Romney. Era billetera y látigo. Por eso lo debato. Está buenísimo el tema que trajiste, porque es para charlarlo mañana, es para charlarlo, para armar un informe con producción, chicos. Bueno, que hoy se vayan 2 gobernadores, mañana estén en la corte. Me encanta. ¿Es así la historia? ¿En medio de este Rosendo, ¿no se momento? puede ir contra eso? ¿Es así? O vos podés tener un gesto político y me pongo ya de pie para recibir las placas de Rosendo. Nada o es podés gratis, tener un gesto... escúchame, nada es gratis en política, pero acá hay un problema que es la capacidad de negociación. ¿Qué es lo que sucede? Vos te encontraste gobernadores con una gran experiencia y capacidad de negociación. Un equipo nuevo, que no venía de la política, manejado por empresarios, que en esa negociación con la política no tenían la experiencia que tienen los gobernadores. Te acuestan, decís vos. No, bueno, pero cuidado, esto es política práctica, operativa. Es la realidad. Es decir, un Pero gobernador... ¿dónde cuenta lo que dice Pablo Rossi? ¿Dónde cuenta el llamado por teléfono en un momento donde todo tambalea al gobernador Pepito de tal provincia? Y dame una mano, te ayudé 4 años, dame una mano. Disculpame lo siguiente. Macri todavía se resiste a un acuerdo con Fernández, que es la clave. Entonces, si Macri se resiste a un acuerdo por Fernández, vos le estás exigiendo a los gobernadores que hagan un sacrificio que el presidente no está dispuesto a hacer. Cuidado. Quiero agregar otro dato, que nos están viendo el gobierno de Córdoba y me mandan un mensaje, ¿no? Un funcionario del gobierno de Córdoba. Es cierto, solo para el rigor informativo, que la Corte Suprema de Justicia, a los pocos días de haber asumido Macri, le da el regalito, le da el regalito de obligarlo a su administración, lo que no hizo durante todo el gobierno del kirchnerismo, lo obligó a Macri a que le devuelva el 15%. A devolverle la plata. La plata a las provincias. Entonces me dicen, no fue por Macri, fue por la Corte. Yo le contesto a ese funcionario, fue por la Corte y fue por Macri. Por eso la mayoría de los gobernadores adelantaron las elecciones, porque ganaron solito y con superávit fiscal. Vean esta placa de Rosendo poniéndole valor a la comunicación entre Macri y Alberto Fernández. Vení, Rosendo, porque también después venimos con la gestión Trump y la opinión de la situación política argentina. Sí. Valor de los llamados entre ambos, Alberto y Mauricio Macri. Viste, los dos llamados generan tregua en los mercados. Ahora, las treguas duran poco, ¿eh? Cuidado, la tregua del miércoles pasado duró 2 días. Es decir, esta tregua que tenemos ahora, cuidado que es frágil. Te van a pedir más. Ahora, para mí lo importante de estos dos llamados y su efecto es que te muestran el camino que tenés que tomar, ¿no es cierto? Y acá el jueves hay un hecho simbólico que para mí no es menor. En el Malva tenés primero Cardoso, que fue el artífice del acuerdo Brasil 2002. Te quiero felicitar, porque tiraste un adelanto hace tiempo que Alberto iba a tener cierta cercanía con Grupo Clarín, o por lo menos las puertas abiertas para tener una relación civilizada, y me parece perfecto. Como la tuvo entre 2003 y 2008. Exactamente, y si se produce ese encuentro entre Alberto, sería una foto entre Macri y Alberto Fernández. No van a estar juntos, no van a compartir en el mismo momento. No. Cardoso, Alberto y Macri sucesivamente. Seguramente cada uno tendrá la foto con Cardoso. Lo que no vas a tener es la foto de Macri. ¿Y por qué no podemos tener esa foto? Primero, escuchame, porque no quiere. Cardoso fue un Pon el dólar a 25. Porque Alberto no quiere. Y Macri tampoco. Y Macri tampoco. En este momento tampoco. No sé por qué, realmente desconozco más las razones de Macri, pero insisto con esta palabra. Alberto Fernández la dijo públicamente lo que decía antes en off. No hay cogobernabilidad. No estamos compartiendo la responsabilidad del gobierno. Si el gobierno se equivoca, se equivoca. Haremos lo imposible para ayudar. Pero eso no es lo que pide o lo que están planteando. Claro, pero en 2002 en Brasil no hubo cogobierno.
no hace falta. Vos tenés que tener 3, 4 cosas fundamentales para reducir la desconfianza. ¿Cómo sigue el acuerdo con el fondo? ¿Qué vas a hacer con la deuda? ¿Cómo lo vas a encarar? Y no es mucho más lo que en este momento están necesitando para conjurar. La teoría de Rosendo, Arturo Porsekansky, hoy hablé con... Hoy te escuché en Radio Mitre. Bueno, Arturo Porsekansky, desde Wall Street, citaba lo que cita Rosendo, el Lula de 2002, que 30 días antes de las elecciones, con una carta, dice, una simple carta, anunció carta a los brasileños cuáles eran sus preceptos y qué iba a hacer. Bueno, Cardoso fue clave en ese momento. Claro, yo te digo, el jueves tenés otra señal en la dirección. ¿No es cierto? Es decir, no vas a tener la foto de los dos, pero cuidado, sí. Dame la segunda placa y después prepárame, la incógnita de la campaña, jefe de campaña de Juntos por el Cambio, de Javi. Segunda placa, Donald Trump, el señor Trump. Para mí esto es... Es una foto, perdón, dale. Absolutamente fundamental, tiene que ver con lo del fondo. ¿Por qué el 60% de la cartera del fondo está prestada a la Argentina? Por la decisión política de Trump. Pero la foto indica la espalda de Trump a Macri, ¿no? Ahora, ¿qué pasa hoy? Ahora, el impasse del fondo, en mi opinión, tiene mucho que ver con el impasse de Trump. Exacto. ¿No es cierto? Trump 6 veces dijo públicamente, el triunfo de Cristina es el retorno al populismo en la Argentina. ¿Qué dijo Trump? Cristina? Dijo, el triunfo de Cristina es el retorno al populismo en la Argentina. Es un cántico de Montonero. ¿Qué dijo Trump después del triunfo de las PASO, de Alberto Fernández? Nada. Acá viene el punto. Ni un tuit. Nada. Mirá que le gusta, los tweets. Nada. Ni el embajador estadounidense acá dijo nada. ¿Y qué significa eso? Que están reelaborando. Recalculando. Están reelaborando. No es Bolsonaro. Además te agrego. Pará. Candy tiene un dato hermoso. Pero es que eso de la noche. Pero Esto tendrán que gobernar programa, con que Alberto. puede haber un hermoso gol faltando 2 minutos. Es buenísima la que me hacen ver. Y a mucha gente. Bolsonaro se gastó los dedos. Trump, nada. Bueno, pero vos ¿estás recalculando, decís vos? Primero, la agenda internacional está con otras prioridades centradas en el Asia. ¿No somos el centro del mundo? Pero te agrego. Además, tenemos una cuestión. Está vacante el cargo de subsecretario para América Latina del Departamento de Estado. Porque una mujer muy capaz que estaba, Kimberly Breyer, se fue hace 15 días y no han cubierto el cargo. ¿Cómo puedes linkear eso? ¿Qué cabeza tenés, Rosendo? ¿Cómo qué cabeza tengo? Pero escúchame, el que anota los temas de la región hoy no está. Entonces vos Trump está con la cabeza en otra cosa. No hay subsecretario acá. acá. ¿Está con la cabeza en Asia? Claro. Sí, pero perdón, Rosendo, perdón la digresión muy campechana. Macri está a tiro de WhatsApp con Trump, en el sentido que... en el sentido que si quisiera, como hizo en alguna oportunidad, un pedido de ayuda, ¿no? Porque me parece que no está abusando del amigo Trump porque Trump le dio mucho ya. ¿Qué es lo que tienen que analizar acá? Cuando lo lleguen a analizar, primero, si lo acompañan a Macri en una búsqueda, para mí, casi imposible de la reelección, o empiezan a contemplar que vino también. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a considerar que Alberto Fernández es el retorno al populismo en la Argentina? Guarda, por ahí lo consideran, pero estás en un momento donde no está claro. Con esto no claro. El fondo tampoco. Pero no lo dijeron después de la PASO. Si creen que Alberto reencarna el populismo. Lo que no significa que no lo digan. Pero con Trump no se sabe. Por ahora por eso te están recalculando. Guarda que puede ser una carta a jugar a último momento. Con Trump no se puede descartar nada, pero es raro. Gracias, Rosendo, querido. Qué noche que estar 1:25 de la mañana poder hablando de política es hermoso. Solamente a nosotros. Javi, venga, por favor. Una placa con 2 fotos incógnitas. Romy, esto te va a gustar. A ver. La incógnita te gusta. Me gusta. Los nuevos jefes de campaña de Juntos por el Cambio. Mira, Ro, a ver qué trae. Tenés... a tono con la reunión que veíamos de ayer en Olivos, de esta Comisión de Acción Política, esa foto que se armó Tenemos que ahí. acelerar, Javito, que no llego, Tenemos a 2 personas que se van a encargar más de la campaña de lo que se habían encargado hasta ahora Peña y Durán Barba. Pará, no la muestres. Quedamos entonces con esto que nos contaba Javi. Rápido, en el próximo bloque lo hacemos. 2 fotos incógnitas. Los nuevos jefes de campaña de Juntos por el Cambio. Por el cambio del gobierno. Se quejaron de la fiscalización, se quejaron de la campaña y le dijeron, sí, háganlo ustedes. 2 nuevos jefes. Descubrimos las fotos después del corte. Bueno, explotaron los teléfonos porque quieren saber quiénes van a aparecer detrás de esta foto. Javi, me dijiste y le contaste a la audiencia entonces que
Empezaron a joder, fiscalización, onduvo, digo, bueno, tal, jueguen ustedes. Jueguen ustedes. En el gobierno dicen, el presidente, Mauricio, como le dicen en el gobierno, dijo, bueno, sí, Marcos, Jaime, no, bueno, encárguense ustedes. ¿Son los nuevos jefes de campaña de Cambiemos? Sí, sobre todo vinculados no tanto a los contenidos de la campaña, sino al famoso tema de la fiscalización. Bueno, ¿no? Del atención día, con del día esto de que la va a abrir elección. Calvo, señores, lo que va a abrir Calvo es Va a ser una para de las lío. bombas de la noche, ¿Pero Romy. qué y esto creen es que para lío. fiscalizaron mal? ¿Que el problema Sí. fue de fiscalización? Sí. Bueno, pero ya me parece un chiste. Pero no, pero es del mismo ¿qué gobierno. vas a dormir? Mañana tengo que ir a un acto de San Romy, Martín es del temprano. mismo gobierno. No. Es del mismo gobierno Sería que... la no, primera dijo vez que en estaban el en mundo en que el empate. fraude lo hace la oposición. A ver, El sistema lo tiene a ver, por la fiscalización, dale, mirá ¿quiénes vos. son? Describila. Tarán, tarán. ¿A uno le falta pelo? Sí. Dietrich. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, uno de los más críticos en el gabinete, si no el más, Acto con San Martín, la 7:30. actitud electoral que hubo el domingo de las PASO respecto a la fiscalización, respecto a... ¿Y el otro, Javi? La otra. Es una mujer. Es una mujer. Que dijo que el narco había metido la mano en la lata, en las urnas, y entonces tanta queja, el presidente le dijo, encárguense ustedes. Bueno. Esto es para lío, ¿eh? Esto era para abrir. Esto bola. es para lío. Esto era para abrir, Javi. No, esto es para era lío. para abrir, Te lo Javi. digo Era para hoy. abrir el programa. Te lo digo hoy. Era para abrir. Anótense esto. Esto Freddy. es para lío. No, yo le pido perdón a los fiscales, Sí, claro. Esto es para lío. Claro. que laburaron todo el día. Tiene razón. Le pido perdón, Tiene razón. porque no hubo un problema de Es un fiscalización. pequeño gran acto ese, de humildad. Claro. Es una vergüenza Pero lo que vos te acaba de creés que, contar, Javi. 20 puntos en la provincia de Buenos Aires se da porque no hubo fiscalización. Por favor. Yo voto en una zona más bien que es generalmente muy adversa a Cambiemos, que es Alto de San Lorenzo en La Plata. Yo vi los fiscales en cada mesa, yo era fiscal general. Perdieron bien, decís vos. Perdimos bien, venía de oleada, ¿qué crees que te diga? Venía de oleada, exactamente. Sí, sí, sí. Pero yo no te digo que no puede haber alguna irregularidad en Pero, algún Freddy, lado. vos viste toda la pero campaña que hay por las redes. Yo el sí que he supuesto visto video, fraude en planillas, algún esto. momento. Sí que he visto fraude y he tenido que bancar la parada. Incluso lo he contado acá en esta mesa de algunas trampas que a veces se hacen, sobre todo en el Gran Buenos Aires, durísima, el famoso voto cadena, o el tema que te afanan las boletas y no lo podés alcanzar a reponer, muchas cosas. No hubo eso a nivel masivo en esta elección. Señores, me voy a vender, quiero contarles, gracias a Oscar, ahí Freddy me acaba de regalar estos dos libros, son libros de hace muchísimos años del gallego Muiño, que habla de la otra juventud y de los días de la coordinadora. Es la historia de la juventud radical. Gracias, Oscar, y gracias, Freddy, porque me los habías prometido y me los trajiste. Sos hombre de palabra. Gracias, chicos. Gran noche. Gracias, Freddy, querido. Gracias por venir. Pablito, buenas noches. Nos vemos mañana. Sí, Romy, Fernando, Javi, vale. querido, Rosendo, gracias por estar. A ustedes, gracias por el aguante cada noche. Y como siempre digo, Santito Protector, el santo de las causas urgentes que San Expedito. Vayan a visitarlo allí y récenle algo en la parroquia que está allí en Valvanera. Acuérdense lo que les digo, vayan a visitar a la Virgencita también en Salta. Gracias, descansen, nos vemos mañana si Dios quiere. Arrancamos temprano mañana, ya con Pablito Rossi temprano, con Javi Calvo ya perfil tempranito, con Carnota, con toda la banda. Y vos arrancás un acto escolar mañana. San Martín, sí. Chau.